Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid y secretario del Consejo General de Procuradores de España. Bienvenido a Economis and Juris, a la Casa del Derecho. Buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría comenzar esta entrevista solicitándole un análisis de la gestión de Juan Carlos Estévez al frente del Consejo General de los Procuradores de España. Bueno, pues mira, me parece bien, me parece muy justo, además, empezar loando la figura de Juan Carlos Estévez. Juan Carlos Estévez ha sido, yo creo que lo seguirá siendo, un referente para la Procura en España. Es un hombre que ha dedicado su vida entera a la Procura, en los distintos cargos, también el del decano de Madrid, también luego presidente durante 23 años, creo que ha estado en el Consejo. Evidentemente una persona que ha dedicado tanto tiempo de su vida a una profesión, en este caso la Procura, merece mis respetos. Yo tengo una amistad personal con Juan Carlos, le he agradecido siempre su labor. También es cierto que al final la vida te lleva a cambios y hay veces que hay que renovar un poco los cambios de distintas instituciones o colegios para seguir avanzando. Pero mi opinión sobre Juan Carlos no puede ser mejor. Un referente y siempre gracias, por supuesto. De su respuesta, este medio tiene dos posibles incógnitas. Una tiene relación precisamente con la duración del mandato de Juan Carlos Estévez, de los varios mandatos de Juan Carlos Estévez. La primera pregunta sería, se la lanzo a las dos y usted la responde como considere oportuno. ¿Es un tiempo tan grande como para poder opacar a su relevo natural? ¿Su figura es tan grande que podría llegar a opacar a la figura que ya existe, que ahora ostenta la presidencia del Consejo General de la Procura Española? Y la otra, me hablaba de luces, ¿no? Hay un tono de laudatorio hacia la gestión de alguien tan importante como Juan Carlos Estévez, que efectivamente, ante una profesión internacionalmente menguante, no solamente ha logrado que no sea menguante, sino exportar una idea notoria acerca de esta profesión. ¿Podría también subrayar de algún modo algo que esté en su haber, que no en su haber? Yo en su debe en realidad no es por la cuestión personal. Lo que sí entiendo, yo soy un ferviente, yo entiendo que hay que limitar los mandatos, pero en cualquier institución. Yo creo que más de 8 años, más de 2 mandatos, en cualquier sitio donde estés, pierdes un poco la objetividad. O sea, no lo quiero personalizar en Juan Carlos, bien sabe Dios que todo lo contrario. Yo creo que las cosas que ha hecho Juan Carlos por la Procura están más allá de este logro, pero sí soy un admirador de las personas que saben irse a tiempo. Tú tienes que saber el tiempo que has estado, cuándo has perdido un poco la iniciativa, y hay muchas veces que cuando se está mucho tiempo en un cargo se pierde esa iniciativa. Entonces, de cara a los colegiados, de cara a las personas que tú representas, de vez en cuando, incluso lo defiendo, de cara a las instituciones también tienen que ver personas nuevas, con ideas nuevas. Ahora bien, disculpe, Juan Carlos es un lobby en sí mismo. Juan Carlos le conoce todo el mundo en el mundo jurídico, en el mundo judicial. Yo no conozco un sitio en el que yo haya ido que no conozcan a Juan Carlos. Eso en sí mismo, para una profesión como la nuestra, que al final estamos hablando de 9.500 procuradores, somos muy pocos. La presencia que ha conseguido Juan Carlos en la Procura, bueno, eso es simplemente para agradecérselo de por vida. De por vida. Si ya entramos en los distintos mandatos en 23 años, como comentaba al principio, pues claro, habrá cosas que se han hecho de manera correctas y cosas que probablemente se podían haber hecho de otra manera. Pero mi loa a la figura de Juan Carlos está fuera de ninguna duda. Vamos. La cuestión laudatoria parece que la tenemos clara. Sí. Atendiendo a su respuesta, la otra cuestión, lo que podía estar en el debe, que no el haber de Juan Carlos Estévez, podría tener que ver, atendiendo a lo que usted nos ha dicho, con precisamente lo prolongado que ha sido su mandato o su poder al frente del Consejo. Yo sí lo creo. Existe un reglamento de régimen interno en el Consejo, que es el que no permite, tú para ser presidente del Consejo necesitas tener al menos 2 mandatos. O sea, tienes que ser 8 años, a ver si 8 años para poder ascender a la figura de presidente. Bajo mi punto de vista es un error. Pero no solo bajo mi punto de vista. De los 67 colegios que hay en el Consejo, 41 colegios presentamos una moción para modificar ese reglamento. Si de 67, 41 pretendíamos modificar ese reglamento para que pudiera ostentar el cargo de presidente cualquier procurador, o ya veríamos una limitación posterior, pero que no fueran 2 mandatos, porque eso es muy limitativo al final. Entonces, a mí no me gustan las profesiones que limitan el acceso a los cargos, porque tengo la sensación de que al final estás favoreciendo a personas que ya tienen la representación, y eso delimita mucho que otras personas que puedan tener interés no quieran presentarse. Hablaba Alberto de democratizar la institución, que no deja de ser una forma de democratizar la profesión. Sí. Hablaba de la duración de los mandatos. ¿Qué más propone para democratizar esta profesión que es la Procura?
Bueno, pero básicamente eso. O sea, inicialmente el reglamento de régimen interno, que es una cosa que todavía no hemos cambiado, está hecha la modesta, pero tendremos que convocar un pleno al efecto. La principal modificación que pedíamos era esa. Ya veremos cómo se articula luego, porque tenemos que discutir a los 67 decanos. Pero para mí es muy importante aperturar los cargos a las bases, que cualquiera pueda ostentar. Luego ya veremos la responsabilidad de cada uno de los que va a votar. Pero no delimitemos de inicio, antes de saber quién es la votación, quién puede acceder a ese cargo. Yo creo que eso Juan Carlos no lo supo admitir en su momento, no lo supo admitir, y yo creo que eso es de las pocas cosas en las que tengo que poner en su debe. Esta sin duda es una de ellas. ¿Entiende que de haberse producido esa reforma en el reglamento de que cualquier procurador pudiera haberse presentado como presidente del Consejo, su poder al frente del Consejo hubiera sido menor, o al menos hubiera sido más corto, menos prolongado en el tiempo? ¿El de Juan Carlos? No, no lo creo. Juan Carlos ha hecho muchísimas cosas buenas, y también es verdad, es que no ha habido mucha gente que se quisiera presentar contra Juan Carlos. No había elecciones. Juan Carlos, por esa presencia institucional y personal que él tiene, pues delimitaba a mucha gente que la gente no quería ir contra él. Entonces, quizás por eso, pues durante 20 y tantos años no ha habido elecciones. O sea, simplemente la candidatura que se presentaba era la de Juan Carlos. Y yo sí creo que había que democratizar un poco la institución, sí que lo creo. Sí que lo creo. Hemos hablado de democratización de esta institución. Ahora hablaremos también de los retos que afronta en la doble figura que ostenta, como al frente de la Procura madrileña y también como secretario del Consejo a nivel nacional, no sin antes hablar de esta sanción que impone el Consejo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por un montante de 2.465.000 euros, si no recuerdo mal, por dos sanciones, una que tiene que ver con los servicios de subasta y otra con los servicios de intermediación del portal del Consejo General de la Procura Española. En realidad las dos, con el portal de subasta. Exacto. ¿Cómo está esta sanción? Me imagino que se habrá recurrido. ¿En qué estado se encuentra? Pues ahora mismo estamos en fase de recurso. Estamos en fase de recurso, está elaborando un informe, porque necesitamos un informe económico que... Bueno, primero, mostrar mi rechazo frente a la sanción. El respeto absoluto a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pero mi rechazo absoluto a la sanción. En dos órdenes. Primero, porque creo que la cuantificación es absolutamente desmesurada. O sea, el modo que tiene la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de calcular el volumen total de ingresos de una institución para sancionarla, me parece que es alegal. Creo que la cuantificación es exagerada. Primero la cuantificación, y luego desde el respeto que se le puede tener a la comisión, entiendo que la sanción tampoco tiene mucho sentido. No son dos infracciones distintas, como comentaba al principio. Yo creo que en el recurso vamos a poder acreditar que no se ha cometido ninguna de las dos. Existen además muchas deficiencias en la tramitación del procedimiento porque se ha alargado muchísimo en el tiempo y existen distintas incongruencias procesales dentro del expediente, y yo espero hacer valer todo eso en la Audiencia Nacional, que es donde nos encontramos, para poder corregir esa sanción o, en su caso, como mínimo, minorar la cuantificación, que me parece absolutamente desorbitada. La pretensión del Consejo, totalmente lógica y orgánica, que es, como usted ha dicho, o bien minorar o que se revoque esa sanción, pero pongamos por caso que no tiene efecto este recurso y que acaba siendo condenado a 2.465.000 euros. ¿Cómo podría afectar esto a la estabilidad económico-financiera del Consejo General de la Procura Española? Pues gravemente, porque a día de hoy ni siquiera disponemos de ese dinero. Si tuviéramos que pagar ahora mismo la cuantía de casi los 2,5 millones que nos pide la CMC, no podríamos afrontarla. Entonces, ¿esto qué supone? Pues supone que va a cambiar la forma de funcionar el Consejo, porque vamos a tener que avalar una cantidad, vamos a tener que pedir un crédito para poder... Estamos estudiando las distintas formas. Eso le quería preguntar exactamente, ¿no? Claro. El plan de contingencia ante ese escenario, pues, indeseable para ustedes, pero que no deja de ser real, ¿no? Fíjate además que llegamos aquí hace 2 meses y lo primero que te encuentras en la mesa es una sanción de 2,5 millones de euros y no tienes la posibilidad de pagarla, porque si tuviésemos mucho dinero, pues ya veríamos, lo avalamos, lo consignamos. Un aval bancario cuesta mucho dinero sobre esa cantidad, mucho dinero, que no tenemos, no disponemos de él. Entonces ahora mismo estamos estructurando, incluso con empresas de caución, bueno, vamos a ver de qué manera. Es verdad que hay unas medidas cautelares, estamos a la espera de que se resuelvan esas medidas cautelares de suspensión. En cualquier caso hay que esperar, pero va a afectar gravemente al funcionamiento del Consejo, nos va a obligar a reducir el presupuesto, y reducir un presupuesto siempre pasa lo mismo, hay que quitar cosas. ¿Y eso qué va a ir en detrimento? Pues probablemente de esa función que tiene que tener el Consejo, también de divulgación de la profesión. Si no tenemos tantos medios, pues tendremos que divulgarla de otra manera. Habrá que reducir la formación. Evidentemente va a perjudicar mucho al funcionamiento del Consejo. Mucho. Ya está perjudicando al funcionamiento del Consejo.
Por la propia inestabilidad, ¿no? del posible horizonte. Es que, o sea, yo como secretario y la Junta de Gobierno a la que represento ahora, la Ejecutiva, tenemos que tener en mente, tenemos esperanzas de ganarlo, por supuesto que tenemos muchas esperanzas, pero tenemos que ser lo prudentes para pensar que, y si no lo ganamos, hay que afrontar 2,5 millones de sanción. Entonces tenemos que tener mínimo ese dinero más un contingente económico dentro del Consejo que nos permita funcionar. Entonces, la preocupación es extrema, es extrema. Luego nivelar el balance, ¿no? Entiendo Claro, que claro. Moderar el gasto, reducir el gasto y aumentar los ingresos de alguna forma, ¿no? Claro, pero nuestros ingresos al final son muy cortos. Nosotros es una corporación de derecho público. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? El ingreso de nuestros colegios profesionales, el ingreso que nos deja el turno de oficio por la gestión hacia los distintos colegios, y nuestros ingresos ordinarios son esos. No hay más. Esto no es una actividad mercantil que nos permita, si es verdad, que tenemos este portal de subastas, que nos ha permitido ingresos al Consejo, pero este mismo portal de subastas es el que ha llevado a esta sanción. Esa vía de financiación, por lo tanto... Esa vía de financiación, ya no pueden contar en base a la ley de eficiencia procesal, que también quiere eliminar los artículos 640 y 641 de la ley, eso va a impedir que probablemente podamos realizar subastas en el tiempo. Con lo que nuestra financiación, nosotros somos una corporación de consejos, de colegios, perdóname. Entonces, nuestra financiación no puede llegar más allá, que nos vamos a ver obligados a subir las cuotas a los colegiados a través de los colegios, a financiarnos con un crédito. Ya ha habido otras veces que se han pedido créditos dentro del Consejo, pero evidentemente eso influye en la gestión diaria, influye mucho en la gestión diaria. En Economies and Juris intentamos representar a todos los gremios que forman parte de estos denominados operadores jurídicos. Alberto García Barrenechea, como decíamos al principio de esta entrevista, es el decano del Colegio de Procuradores de Madrid y es el secretario del Consejo General de la Procura Española. En la doble vertiente y de forma separada, ¿qué retos afronta como secretario a nivel nacional y qué retos afronta como decano del Colegio de Madrid? En realidad confluyen al final, porque a mí me gusta mucho mi profesión. Yo soy un amante de la procura, llevo 32 años y también cuando he optado a distintos cargos es porque me gusta defender la profesión. Y en los cargos, tanto como secretario como decano llevo ya, pues en abril hará 3 años, pero llevo mucho tiempo en juntas de gobierno anteriores y mi objetivo siempre ha sido defender la procura. Yo creo que hay 2 escenarios ahora que nos van a permitir, me da igual el ámbito, que sea el colegial o el del Consejo. Uno es la ley de eficiencia, que yo creo que el gobierno la quiere sacar pues, probablemente antes de que termine el año. Esa ley de eficiencia por primera vez nos va a dar unas funciones de ejecución. Hablaremos de ello ahora, si no le importa, de forma separada y en profundidad, porque de hecho entendemos que es lo troncal. Es lo troncal, sí. Para su profesión. Hay otra cosa muy importante también, es el máster de acceso. Ya estamos haciendo el máster conjunto de acceso y abogacía, y yo creo que es un caldo de cultivo muy importante, que antes no lo teníamos nuestro máster de acceso individualizado, pero ahora al ser conjunto nos permite, pues no sé, en Madrid hemos firmado 18, 19 convenios con distintas universidades. Entonces, esa posibilidad de explicar lo que hace un procurador a alumnos de posgrado que ya han terminado, nos abre un camino, nos permite sembrar lo que es la profesión, y yo insisto mucho en la formación siempre. Yo de verdad que tengo esperanzas en que ese máster de acceso nos permita dar a conocer mucho más lo que es la procura. Y luego lo de siempre, en eso un poco lo que hacía Juan Carlos, que de eso tenemos que tener el ejemplo, tenemos que tener mucha presencia institucional. La presencia institucional es básica, que nos vean como gente fiable, como gente leal, como gente honrada. Eso es muy importante de cara a las instituciones. Y ese es un reto como secretario, como decano o como procurador de calle en cualquier juzgado de España. O sea que ahí estamos. Antes de comenzar con la cuestión de la nueva función que se le atribuye la ley de eficiencia a la procura, la ejecución de los procedimientos civiles, hablaremos del atasco en los juzgados. Queremos mencionar una cuestión corporativa, Economies and Juris School. Hablando del máster de acceso a la abogacía, pásense por nuestra oferta académica porque creemos que merece la pena para formar a nuestros juristas. Y ahora sí, vamos a hablar, si le parece bien. Entiendo, es obvio. Damos por hecho su respuesta, está totalmente a favor de que los procuradores afronten los procedimientos de ejecución, ¿verdad? Pero desde un punto de vista lógico y cuantitativo, además. O sea, no es porque sea procurador, es que si yo fuera una persona de la calle que he ganado mi procedimiento, tengo mi sentencia en mi procedimiento declarativo y han condenado a otro a que le pague 10.000. A mí no me vale esa sentencia. Eso es papel mojado. Yo lo que quiero es que esa sentencia se ejecute. Las cifras varían mucho, depende de quién las dé. Pero sí que es verdad que podemos estar hablando de cerca de 10.000 millones pendientes de ejecución. No es culpa de nadie, es culpa del sistema que es fallido. Yo defiendo que el sistema es fallido, el sistema judicial español es fallido. No puede ser que un procedimiento en Madrid, media, esté en los 2 años y medio o 3 años. Eso no puede ser.
porque el sistema es complejo. Aquí nace una duda y voy Sí. a introducir un elemento personal, porque yo en su momento, como antes que ejercía la abogacía, me encargué de procedimientos de ejecución. Ajá, O sea, entonces... abogado de látigo de deuda, por así decirlo. Sí, de látigo de toca deuda. mucho Sí. al principio de nuestra carrera. Claro, mi pregunta es, desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿de qué herramientas se puede proveer un procurador que no pueda proveerse un letrado de la Administración de Justicia? Porque al final, una vez que se estanca la deuda, se hacen averiguaciones patrimoniales cada X tiempo, normalmente no aflora un patrimonio distinto del que solía aflorar anteriormente por parte del ejecutado. ¿Qué elemento técnico es el que cambiaría o haría que aflorara ese dinero que está estancado? Si en realidad no es un elemento técnico, es un elemento de tiempo. Porque si yo presento una ejecución en Madrid, pongo Madrid Capital, tarda casi 2 meses en llegar al juzgado. El juzgado me la tramita, me decreta mi auto y mi decreto de presento ejecución y decretando embargos. Y me dan traslado a mí. Y yo presento otro escrito diciendo que embarguen las cuentas corrientes de no sé qué. Y el juzgado me vuelve a dar otro escrito a mí y me dice, ha resultado negativo la citación, y me vuelve a dar todo eso. Cada escrito de estos que estamos hablando, una media de 2 o 3 meses. Si yo esa ejecución la puedo llevar desde mi despacho, la hago en una semana. Porque el elemento técnico es el mismo, es el acceso al punto neutro judicial. Pero el hecho de acelerar los tiempos redundaría en que no se taponara ese nivel de dinero. Claro. Hay un ejemplo muy claro, que es Portugal. En Portugal los solicitors no eran agentes de ejecución antes. Y había una deuda, no recuerdo la cifra, no quiero decirla para no equivocarme. Lo que es cierto y verdad es que en 5 años, cuando se les dio la capacidad de ejecución, esa deuda, toda esa cantidad que estaba pendiente de ejecutar en los juzgados, bajó un 50%. Eso es un hecho, eso es demostrable. ¿Y qué se hizo? Dar a los procuradores, a los solícitos portugueses en este caso, la capacidad de ejecución. Sí, el instrumento es el mismo, es tener acceso al punto neutro judicial y nosotros los procuradores tenemos la capacidad de certificación. Es una especie de fe semipública, pero yo certifico un acto de comunicación, igual que puedo hacer un emplazamiento porque tengo esa capacidad de certificación. Esa misma capacidad de certificación, unido a tener el acceso al punto neutro judicial, me va a permitir que yo una ejecución la haga desde mi despacho de manera casi inmediata. Pero eso no es óbice, porque yo en los LAJ ahí es cuando me hablan de la privatización de la justicia. Hombre, yo no creo que sea una privatización de la justicia. Los procuradores ya estamos presentes en las ejecuciones. Pues eso porque el término privatización tiene una carga peyorativa. Claro, sí, ¿no? O negativa que hace que cualquier sí, cosa que esté privatizada sea intrínsecamente mala, ¿no? Cuando no entiendo el por qué, además. Es que además dicen, encarecerá el procedimiento. Pero si yo voy a cobrar lo mismo en una ejecución. Lo que pasa es que ahora cobro lo mismo, pero la ejecución tarda 1 año. De otra manera cobraría lo mismo, pero va a durar 2 meses. Pero apuntaba antes al número, no quiero hacer abogado del diablo, pero sí de someter a juicio la tesis que mantiene la profesión que usted representa. Los 9.500 procuradores que hay en España, no es un volumen, entendemos que lo suficientemente alto a priori como para poder digerir esa cantidad de dinero, ¿no? ¿O considera que sí sería algo eficiente y podría ser llevado a cabo? En el estudio que hemos realizado, que además lo presentamos en la candidatura que ganó las elecciones, lo presentamos un estudio sobre la justicia, y ahí hablábamos, evidentemente, de hacerlo de una manera pausada. Estábamos hablando de que más o menos un 20% cada año. Eso no lo puedes hacer en 1 año, es imposible. Pero lo que sí es cierto es que cada año se está incrementando el número de asuntos pendientes. Eso es una realidad que es basa en las estadísticas del Consejo del Poder Judicial y te lo dice, que cada año hay más números, o sea, el retraso cada vez es mayor. Entonces, habrá que hacer algo. Si esto en realidad lo que se pretende es ayudar a los LAJ, ayudar al juzgado. Cualquier momento de ejecución que llevemos un procurador siempre va a estar bajo el amparo del LAJ, siempre, incluso con la posibilidad de recurso ante el juzgado. Con lo que, si lo que haces es sentarte al lado del LAJ y ayudarle en su trabajo. Entonces, muchas veces no veo ese inconveniente que se plantea de inicio. Los LAJ se ponen en huelga contra el Ministerio de Justicia, reclaman un aumento salarial que tiene que ver con las funciones que atesoran. Si se va descargando de atribuciones o de funciones a un gremio, entendemos que hay menos fuerza negociadora para poder llegar a ese sí, lo entiendo, aumento de salario. Pero los LAJ tuvieron muchísimas funciones que les dieron nuevas. Hace 2 años aproximadamente, muchísimas más funciones. Y no hubo un inconveniente. Yo no recuerdo que los jueces pusieran tantos inconvenientes a que los LAJ asumieran muchas funciones. Si los LAJ, cuanto más funciones tengan, mejor. Si el conjunto de los LAJ funciona muy bien en España, si yo por eso insisto que no estoy personalizando, yo creo que el sistema es fallido. No puede ser que una demanda en Madrid tarde 3 años en primera instancia y 2 años en segunda, porque eso deja de ser justo. Y si después de todo eso solo tienes la sentencia del proceso declarativo, después de eso tienes que empezar a ejecutar. Entonces, claro, ya el colapso ya se está produciendo a diario.
Entonces yo que le digo, a donde no llega el LAG, que es al exterior de su juzgado, permite que vaya el procurador ahí. Permite que vaya. A veces pasan desapercibidos algunas partículas o aseveraciones, ¿no? Que son contundentes y que a nuestro juicio pueden merecer de un mayor análisis, ¿no? Cuando me ha sorprendido, el sistema es fallido, ¿eh? Vamos a intentar desgranar esa aseveración. ¿A qué se refiere con que el sistema es fallido y qué es lo que hace fallido al sistema? Entendemos que es judicial en este caso. Sí, yo creo que la falta de medios. Bajo mi punto de vista, la falta de medios. Ni siquiera de juzgados. Yo hablo muchas veces de jueces. En España tenemos no sé exactamente el baremo que hay, pero los jueces por miles de personas es ridículo. Es ridículo y la conflictividad cada año es mayor. Entonces, el sistema es fallido, pero es que es un hecho. Si mañana presentamos una demanda, yo he presentado esta mañana un ordinario. Me gustaría hacer ese seguimiento desde que la he presentado hasta que termine. Y dentro de 4 años vendría aquí otra vez a entrevistarme con usted y me diría, ¿cómo está esa demanda? Y le diría, acabamos de llegar al recurso de apelación. Si eso no es un sistema fallido. Pero no, yo no creo que sea culpa, evidentemente no es culpa de los jueces, no es culpa de los LAG, no es culpa de los letrados, es culpa del sistema. Pero el sistema no se personaliza, el sistema es una idea genérica, claro, no se responsabiliza a nadie en concreto, ¿no? Claro. Y el sistema, el Estado, son abstracciones que tienen detrás, exacto, normalmente a un cuerpo de burócratas. Pero ¿no? la justicia nunca ha tenido medios. ¿Por qué no interesa dotar de medios a la justicia? Yo siempre lo he pensado, porque no tiene retorno. No tiene retorno. ¿O porque puede fiscalizar la acción de gobierno, quizá? Bueno, pero no creo que sea por eso, porque estamos hablando, la fiscalización del gobierno ya está a un nivel de Tribunal Supremo. Entonces, el Supremo, por ejemplo, no funciona tan mal. El problema son los juzgados de instancia, los que funcionan mal son las instancias. A medida que subes, como hay menos volumen, va funcionando mejor. El problema son las instancias. Yo no creo que sea porque no es culpa de este gobierno, es culpa de todos los gobiernos. Si uno ve los presupuestos generales de Estado, ahora cuando presente el gobierno los presupuestos, ya veremos el incremento de justicia. Ya lo veremos. Verá cómo será un porcentaje ridículo. Ridículo. Rumiaba yo mientras le escuchaba si se puede producir algún tipo de reivindicación conjunta entre todos los operadores jurídicos, que sería bueno para todos los operadores jurídicos, que sería bueno para el Estado de Derecho, que sería bueno para el justiciable, que sería bueno para el funcionamiento institucional del país, en defensa de la dotación presupuestaria de la Administración de Justicia. Yo he defendido muchas veces que para que esto mejore habría que hacer un libro blanco de la justicia. Y en ese libro blanco tienen que estar los jueces, los fiscales, los abogados, los LAG, los procuradores, los funcionarios. Todo el mundo tiene que estar. Igual que he defendido muchas veces que en el Consejo General del Poder Judicial me parece absurdo que no haya ningún abogado. En esta renovación última no hay ningún abogado. Con la presencia que tienen los abogados, no existe un abogado. El anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial emitió una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde sí se preveía la inclusión del gremio de la abogacía dentro de los vocales del Consejo. Yo he hablado con eso, pero es que no soy un abogado. Yo metería a uno de cada uno de los operadores. Tiene que haber un fiscal, tiene que haber un LAG, tiene que haber un procurador. ¿Por qué no tiene que haber un representante de los funcionarios, que son al final los que saben cómo está la justicia de verdad? Llegado ese caso, entiendo que querrían aplicar un quórum para que estuvieran representados atendiendo al número de personas que integran cada gremio. Pero si estamos hablando de la justicia, del Poder Judicial, el Poder Judicial no son los jueces. Son todos los que estamos día a día en los juzgados. Y yo echo mucho de menos también, y lo digo con el Ministerio en alguna ocasión que he tenido, que cuando hay este tipo de leyes, como la ley de eficiencia, que es una ley potente porque va a cambiar muchas cosas, no se ha consultado tampoco a los colegios profesionales o a los consejos profesionales en qué podría mejorarse esa ley. Porque luego digo, hombre, ¿tienes usted el periodo de enmiendas? Bueno, el periodo de enmiendas ya, ahí sí entra la política. Ahí sí entra la política. Entonces, cuando ya entra la política, ahora hemos hecho, esta ley ha llegado al Senado, hemos hecho enmiendas al Senado. Pero el Senado lo ha vetado y lo ha devuelto exactamente igual al Congreso. Entonces, a mí las enmiendas, eso de trabajar a posteriori, no es mejor trabajar a priori y preguntar a las personas que vamos todos los días a los juzgados, ¿dónde mejoraría usted? Y luego, claro, para eso hace falta dinero. Hace falta dinero. Una pregunta para que sea lo más conciso posible. Sí. ¿La ley de eficiencia procesal hace a la Administración de Justicia más eficiente? Pues yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Para hablar de eficiencia, yo muchas veces, claro, yo tengo que aquí barrer hacia casa. Para mí la eficiencia es la procura, que somos los que hacemos que los pleitos vayan más deprisa. Eso es una realidad que no creo que ningún operador jurídico me la vaya a negar. Un procedimiento donde tiene un procurador siempre es más eficaz. Entonces, llamarle eficiencia a esta ley, pues el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que esta ley, tal y como está planteada, sin medios económicos, no va a ser eficiente.
Fenomenal. Hablaba Alberto de eficiencia, lo asociaba con su gremio, con la procura, algo que puede afectar a la eficiencia, en este caso financiera, de un procurador son los aranceles. Hablamos de este Real Decreto de abril de 2024, que no preveía un mínimo, pero sí un techo de aranceles para su profesión. Han interpuesto un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¿En qué estado se encuentra este recurso? Este recurso no lo ha planteado solo el Colegio de Madrid, lo han planteado 34 colegios profesionales. Creo que es muy importante. 40 y 34 colegios profesionales, de 67 colegios profesionales. Hay otros recursos que los han planteado distintos procuradores de manera individualizada. Casi la mitad de los colegios han planteado el recurso. Casi la mitad, pero ahí hay un matiz importante. Son casi la mitad, pero estos colegios representan a 6.500 procuradores. O sea, representan casi al 70% de los procuradores de España. O sea, cuantitativamente cada colegio somos 34. Si sumamos los procuradores que hay dentro de esos colegios, estamos en 6.500 procuradores sobre los 9.200 que hay en la actualidad. ¿Por qué se ha recurrido a este Real Decreto de los aranceles? Primero porque entendemos que un arancel que elimina el mínimo ya no es un arancel. Habrá que llamarlo de otra manera, pero no puede ser un arancel. No tiene mucho sentido que ese arancel esté topado por arriba, pero no esté topado por abajo. Una cláusula techo. Claro, o sea, te dicen, oiga, usted no puede cobrar más de... Eso sí, por abajo puede usted cobrar lo que quiera. ¿Que eso apertura la competencia? Yo creo que lo que permite es aperturar la mala competencia. Y sobre todo que va en detrimento del justiciable. Porque los que no van a poder negociar los precios son los justiciables individuales, el particular. Las grandes corporaciones, los grandes bancos, las compañías, esas sí van a poder justificar y bajar los precios. Entonces, en mi opinión, un arancel que tiene ese defecto ya de serie no es. El decreto no examina las consecuencias que puede tener eliminar el mínimo. En el recurso que hemos planteado nosotros va adjunto un informe de una consultora importante en la que nos hemos molestado. ¿Puede decir el nombre de la consultora? Sí, de PwC. No puedo decir. Ese informe de PwC yo creo que es lo que tenía que haber hecho el gobierno. Usted, antes de dictar esto, que afecta a una profesión, que tiene además una vertiente también pública. Nosotros llevamos el turno oficio, somos coadyuvantes de la justicia, no es absolutamente privada. Entonces no puede ser que ese arancel no tenga recogido un mínimo, porque lo que hay que buscar es la supervivencia de la profesión. Y si yo elimino el mínimo, no voy a garantizar la supervivencia. En la MAIN, el gobierno tenía que haber estudiado esa posibilidad y no la ha estudiado, o por lo menos la ha estudiado como yo entiendo que debería haberla estudiado. Por último, Economía Juris no nos interesa a priori aquello que se denomina de los mentideros o que proviene de los mentideros o la rumorología, pero sí tenemos que atender a cuestiones que pueden afectar al devenir institucional de cada uno de los gremios que conforman esto que hemos venido a llamar justicia, operadores jurídicos. Me refiero en este caso al rumor que hay de que usted tiene intención de presentarse como siguiente presidente del Consejo General de la Procura Española. ¿Qué tiene que decir ante esto? Bueno, no lo voy a negar. En las elecciones estas pasadas que dimos el 25 de octubre para el Consejo, yo me presenté a secretario porque no tengo los 8 años que hablábamos al principio para acceder al cargo de presidente. Yo fui uno de los impulsores de esa modificación del reglamento, que todavía no la hemos podido llevar a cabo, para ser presidente, y yo sí he dicho que me gustaría ser presidente del Consejo. Yo creo que tengo un bagaje, ya llevo 17 años en juntas de gobierno, en un colegio tan fuerte como el de Madrid, casi 3 de decano, y a mí sí me gustaría, yo creo que es el momento profesional y personal para ser presidente del Consejo. No es una cosa que vaya a ser inmediata, porque ahora mismo el Consejo tiene otras prioridades muy importantes, pero sí que tengo intención, cuando se pueda, de presentarme. Oye, si mis compañeros me apoyan, lo seré, y si no, pues volveré a ser un procurador de pie sin ningún problema. Cuando se supere el entre comillas, candado que le imposibilita para poder presentarse, ¿eso cuándo sucedería? Pues ahora depende de nosotros, depende de la Ejecutiva, porque ya tenemos que plantear un pleno a esos efectos. Lo que pasa es que, claro, llevamos 2 meses, nos hemos encontrado con la barbaridad esta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, tenemos que tener un presupuesto que lo tenemos que presentar ahora el día 19, entonces yo creo que esto lo plantearemos para primavera, probablemente. Para primavera. Sí, y con la esperanza de que los 2 compañeros lo apoyen, ¿no? Cuando se consolide esa modificación, entendemos que ya sí surgiría la oportunidad de que usted se presentara. Así es. Si se consolida eso y lo cambiamos un poco a la pretensión que tenemos, luego habrá que baremarlo, porque hay compañeros que dicen que un mandato de presidente para que por lo menos tengas cierta experiencia, que eso me parece lógico. Bueno, yo soy partidario de bajar siempre los mínimos para que cualquiera pueda acceder. Luego la gente que vote es el que tiene que ser responsable, pero no lo limitemos al principio. Y que no haya dumping para presentarse al presidente del Consejo. Claro. Si, mira, el Colegio de Abogados, tú para ser presidente del Consejo de la Abogacía, me parece que te piden 3 meses de colegiación. 3 meses. Luego ya la responsabilidad es del señor que vaya a votarle.
Es que a lo mejor un señor que lleva 3 meses, oye, pues es brillante y tiene unas ideas fantásticas. Entonces tenemos que hacerle pasar por el requisito de haber cumplido X mandatos o X tiempo. Pues en mi opinión no. Pero bueno, ahí me iré donde vaya la mayoría. Pero vamos, mi idea si sale es presentarme. Pero en aras de esa democratización de la profesión, usted no estaría nunca más de 8 años al frente. Nunca. Nunca lo puedo garantizar. Nunca estaría más de 8 años. Nunca. Bien, pues Alberto García Barrenechea, un placer haber tenido aquí en Economía Señores en la Casa de El placer es mío. Muchísimas gracias.